Seguimos en Chile porque los chilenos elegirán este domingo al presidente que los va a gobernar por los próximos 4 años. El conservador y expresidente Sebastián Piñera se enfrenta al oficialista de centro izquierda Alejandro Guillier. El abstencionismo sigue preocupando de cara a este balotaje. En la primera vuelta hubo una participación del 46%. 14.3 millones de ciudadanos están convocados a las urnas. En el exterior, 39.137 chilenos están inscritos, van a poder sufragar si así lo desean, y los primeros en hacerlo serían los que residen en Nueva Zelanda en poco menos de 2 horas. En territorio chileno funcionarán 42.890 mesas receptoras de votos y estarán abiertas desde las 8 hasta las 6 de la tarde, hora local. Los últimos 30 días han sido intensos. Nadie en Chile se atreve a pronosticar el resultado final en las urnas este domingo. Todas las encuestas anticiparon para la primera vuelta realizada el 19 de noviembre el triunfo de Sebastián Piñera y una tremenda derrota para Alejandro Guillier. Nada de eso ocurrió. Los resultados de los comicios en la primera vuelta indicaron que Piñera lideró la votación con un 36.64%, mientras que Guillier consiguió el 22.70% de los votos. Los resultados no fueron acordes a las previsiones expuestas por las encuestadoras. Durante la campaña, el expresidente y candidato Sebastián Piñera denunció un presunto fraude electoral. El domingo 19 de noviembre, muchos ciudadanos y algunos medios de comunicación mostraron en las pantallas que habían votos que estaban marcados antes que el ciudadano llegara a votar. Por eso nosotros, en esta segunda vuelta, vamos a hacer un enorme esfuerzo para tener la mayor cantidad de apoderados posible. Por su parte, el candidato de izquierda, Alejandro Guillier, fue criticado por reunirse con la presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda luego de las elecciones de la primera vuelta. Un total de 14.347.260 electores están habilitados para votar en la segunda vuelta de la elección presidencial. Debido a que ningún candidato obtuvo el 50% de los votos, más uno, las dos primeras mayorías deberán enfrentarse este domingo para definir al sucesor de la presidenta Michelle Bachelet, quien dejará el poder el 11 de marzo próximo. En la primera vuelta votaron 6.700.746 ciudadanos, por lo que la abstención se ubicó en 53.2% del padrón electoral, tasa que era esperada por los expertos debido a la apatía que existe hacia la política en el país sudamericano. Andrés Figueroa es politólogo de la Universidad de Santiago de Chile, está con nosotros a esta hora. Una muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Bienvenido a NTN 24. Gracias por permitirme estar con ustedes nuevamente. Bienvenido. Un abrazo para Colombia. Es un gusto, bienvenido. Ahora mismo, ¿de qué depende una victoria del expresidente Sebastián Piñera? Y comienzo por el expresidente Piñera porque fue quien ganó la primera vuelta presidencial en Chile. A ver, Piñera enfrenta un escenario difícil, dado que se rompieron las expectativas respecto a su capacidad de llevar a cabo, inclusive en primera vuelta, un resultado victorioso. Para ganar ahora, ¿qué, a mi juicio, tendría que ocurrir? Principalmente que no votara más gente. ¿Por qué? Porque se ha articulado, y puede parecer simplista la respuesta, pero no lo es, porque se ha articulado una suerte de negación ciudadana a que Piñera efectivamente logre nuevamente la primera magistratura. Sebastián Piñera no ha podido desprenderse de una imagen, si se quiere, negativa ante la ciudadanía por representar ciertos caracteres que lo alejan de ella. Estoy pensando en el abuso de poder, en el poder del empresariado, en la crítica constante al sistema institucional, por ejemplo, en su denuncia de irregularidades en la elección pasada, etc. Entonces, si el grupo que ha apoyado ya a Sebastián Piñera efectivamente reafirma su posición, estaríamos en un escenario similar al de la primera vuelta. Pero si se produce, a partir de los apoyos que convocó Alejandro Guillier, una mayor votación de aquellos que podrían haber votado en primera vuelta por Beatriz Sánchez o por otro candidato, lo que ocurrirá es que Piñera tendrá un escenario bastante difícil para poder cargar consigo la victoria. Ahora, Guillier sí tuvo la oportunidad de enamorar, de pasarle la mano a ese voto que quedó libre después de la primera vuelta. Hay
insisto, hay más que la capacidad de Guillé para encantar a un electorado, una sensación de negación respecto a que Sebastián Piñera vuelva a la primera magistratura. Hay una crítica ciudadana constante a los entendidos que él porta respecto a cómo debe ser el gobierno. Por ejemplo, Sebastián Piñera considera que servicios, bienes públicos básicos como la educación, aunque ahora se contradiga, constituyen un bien de consumo y eso afecta a la ciudadanía. Alejandro Guillé tenía un escenario de desafío respecto a convocar a sectores para lograr su apoyo. Y a mi juicio fue bastante tenue, fue bastante liviano, poco fuerte esa convocatoria. Ahora bien, las elecciones no solo se ganan, sino que también se pierden, y si Sebastián Piñera no es capaz de lograr que su electorado de apoyo reafirme su posición, ese sentido de negación a su oportunidad para un nuevo gobierno puede pasarle la cuenta. Es decir, ojo, es enormemente significativo lo que acabo de mencionar por lo siguiente. Puede que Alejandro Guillé gane más que por su propuesta programática, más que por su capacidad de convocar, porque lo que existe es un rechazo ciudadano a la posición de Sebastián Piñera. Ahora, pregunto entonces, ¿cómo se gobierna en ese escenario? Andrés, ese rechazo, ese malestar al que hace usted referencia en el ciudadano hacia Sebastián Piñera no concuerda con lo que fueron los resultados de su primer gobierno. Es decir, es más por una postura política, por la visión, por lo que representa, por lo que está detrás del expresidente Piñera, el empresariado, por supuesto, como usted decía. Claro. Lo que ocurre es que en las elecciones adquiere significativo valor el sentido que determinado ciudadano pueda atribuir a una u otra candidatura. Las elecciones no se ganan con racionalidad, muchas veces se ganan con emocionalidad. El voto en la casilla secreta se decide muchas veces por el estómago y no por la racionalidad. Por lo tanto, en el proceso eleccionario cobra gran valor el sentido significativo que yo puedo atribuir a uno u otro candidato. Más allá de los resultados gubernamentales, por ejemplo, en términos de eficacia, en términos de eficiencia, en términos de programas de políticas públicas que fueron llevados a cabo, inclusive. Andrés, le voy a pedir que se quede con nosotros. Vamos a revisar un material que tenemos de El País que deja la presidenta Michelle Bachelet y vuelvo con usted. Escuchemos. Agradecido. Sin duda, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha estado marcado por las reformas, especialmente en economía, educación y cambios sustanciales en la denominada agenda valórica del país. Uno de los primeros cambios que Bachelet realizó fue la reforma tributaria. Si bien los resultados de esta fueron claves en el Producto Interno Bruto del país, los cálculos sobre la desaceleración económica que vive la región no parecían estar en las cuentas. En tiempos de menores recursos, no podíamos perder las prioridades. Hemos aumentado responsablemente el nivel de endeudamiento. Hemos generado niveles importantes de inversión pública. Hemos tomado las decisiones para que nuestro desarrollo no sea tan dependiente de las materias primas. Y hemos resguardado, ante todo, el empleo de los trabajadores y trabajadoras. Otro de los temas que no ha sido resuelto en su totalidad por el gobierno de la líder socialista es la gratuidad universal en la educación superior, una demanda histórica de los estudiantes chilenos y que la mandataria se comprometió a sacar adelante en campaña. Sin embargo, al día de hoy es un tema no resuelto, pues aunque hay avances importantes en esta materia que permitirán en 2018 a 300.000 jóvenes estudiar sin pagar, el acceso a la educación superior sigue siendo restringido para algunos. O sea, nosotros vemos hasta ahora que en tema de gratuidad, por ejemplo, sigue siendo una beca, no se hace cargo de una educación como un derecho social, y en tema del fortalecimiento de la educación pública, hoy día es paupérrimo el financiamiento que se está entregando y no permite que los estudiantes que sí quieran estudiar en la educación pública lo puedan hacer. Hoy día lo está obligando a estudiar en la educación privada y creemos que esos puntos hoy día no están sobre la mesa.
En esta materia, Michelle Bachelet tuvo uno de los avances más importantes de su agenda programática, la despenalización del aborto. Luego de dar una intensa batalla con los sectores conservadores de Chile, la mandataria logró legalizar la interrupción del embarazo en 3 causales y sacó adelante el denominado Acuerdo de Unión Civil, que permite dar garantías legales a las parejas del mismo sexo. Ya hemos logrado las 3 causales, logramos salir de estos 7 países del mundo que criminalizan a las mujeres y es una gran avance para la democracia. En el ámbito internacional, Bachelet mantuvo un apoyo total al proceso de paz en Colombia entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Abrió además un nuevo capítulo en la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya al demandar a Bolivia por las aguas del Silala, a la vez que enfrentaba la demanda marítima boliviana. En materia de derechos humanos, muchos cuestionaron el manejo a la crisis en Venezuela. Sin embargo, se destaca la protección brindada a 6 magistrados venezolanos que denuncian persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro y el mantener en la Embajada de Chile como huésped en Caracas a líderes opositores como Freddy Guevara. Hemos sido recibidos por la Asociación Internacional de Magistrados, por el gobierno chileno, por las universidades, por los rectores, por los decanos. Es decir, hemos recibido el abrazo fraterno del pueblo chileno y un abrazo de libertad. Así Michelle Bachelet culminará su segundo periodo presidencial, aplaudida por unos y rechazada por otros, con una popularidad que pasó del 84% cuando terminó su primer periodo en el poder a solo un respaldo ciudadano del 30% en su segundo mandato, una imagen desfavorable marcada por el escándalo de corrupción en el que se vio involucrado su hijo. Para Andrés Figueroa, politólogo de la Universidad de Santiago de Chile, ¿cuál es el país que deja Michelle Bachelet? ¿Fortalecido en lo económico, en lo político, tambaleando tal vez, o más bien victorioso ante las crisis, las diferentes crisis que sacudieron el continente americano? Definitivamente hablar de una victoria sería una exageración. Michelle Bachelet baja de manera significativa su nivel de aprobación, pero, y aquí hay que hacer mención, vinculada a causas que son externas a ella. Estoy pensando en los casos de corrupción en los cuales se vio envuelto su hijo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Inclusive, al terminar su mandato, ha experimentado, dentro de una tendencia general a la baja, un aumento. Es decir, no se va tan mal como se podría haber pensado en un primer momento. Ahora, más que catalogar como fracaso el cómo Michelle Bachelet deja el país, creo que hay que caracterizarlo como el costo necesario de procesos de transformación significativo, por lo menos en la estructura político-social e institucional de Chile. Todos los diagnósticos internacionales dan cuenta de que el camino hacia establecer mecanismos de gratuidad en educación, reformas tributarias que permitan una mejor y mayor redistribución, generación de empleo de manera más eficiente, eficaz, son los adecuados. Entonces, los países, a medida que toman decisiones que implican la modificación de las posiciones de los actores de poder, muchas veces experimentan costos. Y Michelle Bachelet, a mi juicio, paga esos costos. Pero son costos que, si logramos en un siguiente gobierno otorgar continuidad institucional al camino de reformas, llevarán a Chile a una situación bastante mejor que en la que hoy se encuentra, significativamente. Andrés, antes de despedirte, quería preguntarte también por esa denuncia que hizo en primera vuelta el expresidente Piñera, que habían votos que ya estaban marcados cuando llegó el elector. Ese tipo de denuncia, ¿qué impacto tuvo en el ciudadano chileno? El impacto más bien fue negativo. Fue negativo, porque Piñera, a mi juicio, en este escenario de derrumbe de sus expectativas de triunfo, para la ciudadanía parece que lo que intenta es encontrar algún tipo de causa para un escenario adverso. Por ejemplo, que existan votos marcados. A nivel de los entendidos mayoritarios respecto al sistema electoral en Chile, lo que predomina es que la operación del sistema es bastante transparente, es bastante clara, expedita inclusive. Por lo tanto, si no rechazo, al menos distancia provocó en el electorado, porque lo que hace Piñera es poner en tela de juicio, en términos últimos, la institucionalidad democrática del país. Finalmente, ya, para 30 segundos, Andrés, ¿por qué siempre la abstención es figura primordial en una fiesta democrática como es la elección de un presidente, en el caso de Chile? ¿La atención? La abstención. La abstención. Sí. Principalmente porque los candidatos no han sabido, a mi juicio, acercarse a demandas sustantivas de la ciudadanía. Lo que se experimenta es de que
más allá de que el candidato se vincule o no con un sector de la población, lo que termina pasando es que siempre decide con distancia significativa a la población que lo eligió. Es decir, una vez que es elegido, el candidato hace lisa y llanamente lo que mejor le place o lo que mejor puede. Y esa distancia significativa entre política y ciudadanía es la que termina marcando que la abstención sea un actor protagónico en las elecciones. Bien, es Andrés Figueroa, politólogo de la Universidad de Santiago de Chile. Ojalá que todo salga bien mañana en Chile y que por supuesto los chilenos tengan la oportunidad de elegir. Gracias por estar con nosotros, una muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.